Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando en Instantes nada más. José Ignacio de Mendiguren con nosotros para dar un pantallazo de cómo está la economía real, cómo está la industria, cómo están los empleos, aquellos que genera la industria, que son los mejores empleos que tenemos, los empleos de calidad, y también una proyección sobre cómo viene el mundo del trabajo en la República Argentina. Pero quiero arrancar este programa hablando de la justicia por un lado y de la economía por otro, pero sobre todo de un relato del cual me voy a valer, que ha sido concebido a mediados del siglo XIX, hace muchísimo tiempo, y que tiene una vigencia realmente asombrosa. Le voy a hablar de una obra que ha creado Herman Melville. Claro, a usted le suena a Herman Melville porque es el autor de una de las novelas más fascinantes de todos los tiempos, de Moby Dick, esa novela que habla sobre lo que es la batalla entre el bien y el mal. Pero en esta noche quiero traer otro relato de él, quizás igualmente famoso, sumamente célebre y muy interpretado por distintos escritores a lo largo de las últimas décadas. Estoy hablando de Bartleby, el escribiente. Y la historia cuenta que hay un abogado que trabaja en Nueva York. Estoy hablando allá por el año 1850 aproximadamente. Melville tenía 34 años cuando empieza a escribir este relato y cuenta la historia de este abogado que tenía un buffet, que tenía un estudio compuesto por 3 empleados. Era un estudio de abogados muy chiquito realmente, allí en el microcentro de Nueva York. Este abogado cuenta la historia de lo que eran, en principio, su rutina, sus días de trabajo, y lo que dice es que se dedicaba a hacer hipotecas por un lado y también negocios vinculados al mercado financiero. Compraba y vendía acciones, compraba y vendía bonos y tenía, como yo le digo, 3 empleados. Estos empleados trabajaban fielmente para este abogado, que era el jefe justamente de esa empresa, y lo que dice este señor, que es el que narra la historia, es una historia que está contada en primera persona por este abogado, lo que dice es que las cosas le iban tan bien que tuvo la necesidad de tomar a un 4.º empleado. Puso un aviso en el diario y al otro día en la puerta de su despacho se presentó alguien. Y ese alguien era Bartleby. Bartleby, el escribiente, cuenta la historia de esta persona que toca a la puerta del despacho del abogado y lo que primero recibimos es la imagen de Bartleby, una persona, un joven, sumamente pulcro, sumamente prolijo, que tiene muy buenos modales, que pide permiso para todo y que muy pronto consigue lo que es ese trabajo. Bartleby va a ocupar un pequeño escritorio al lado de una ventana, a unos metros nada más del escritorio de este abogado, el jefe de este despacho. Y lo primero que de alguna manera nos llega a través del relato es que Bartleby es una persona sumamente eficiente. Claro, hay un detalle menor que va a ir creciendo a lo largo de la historia. Esto es que se adivina detrás de sus ojos, de los ojos de Bartleby, cierto aire de nostalgia, cierto aire de tristeza. Pero claro, el relato avanza y lo que nos enteramos es que Bartleby llega antes que nadie al despacho, trabaja muchísimas horas y es en principio el último en irse, el último en retirarse. Cumple mayormente con todo lo que es las asignaciones que se le dan a aquellos que están trabajando en este despacho y puntualmente podríamos decir que se ubica por encima de las expectativas de este abogado. Hasta que un día, el punto de inflexión de esta historia célebre que ha recorrido muchísimas décadas de la literatura universal, hasta que un día este abogado le pide a Bartleby que se acerque, le dice, mire, tenemos que analizar algunos documentos, deme una mano, ayúdeme. Y en ese momento Bartleby le responde, preferiría no hacerlo. La historia avanza y empieza a contar otra secuencia donde Bartleby, a cada insinuación, a cada pedido que le hace este abogado, responde, preferiría no hacerlo. Y así se repite, página tras página, prácticamente hasta que termina la historia. Claro, la historia es la historia del abogado, es la historia del jefe, que primero lo ve a Bartleby con admiración porque es una persona que cumple fielmente cada uno de los cometidos que él le asigna, hasta que comienza a mirarlo
con algo de desconfianza, porque claro, Barlevy le acaba de responder por primera vez, preferiría no hacerlo, y va a seguir haciéndolo de esa manera. Va a seguir diciéndole, preferiría no hacerlo a partir de ese momento. Y entonces el abogado ya no lo mira con admiración, ni siquiera con desconfianza, ahora lo mira con odio, porque lo ha despedido a Barlevy, y cuando le dice que abandone la oficina, Barlevy le responde, preferiría no hacerlo. La historia cuenta que el abogado muda su empresa hasta que llegan los nuevos inquilinos. Barlevy no se ha movido de su escritorio, es denunciado ante la policía lo saca y lo lleva al calabozo. Y es allí donde quizás esta historia termina con un corolario, yo decía nostálgico, quizás triste, porque la policía le dice, mire, mientras espera que le llegue su juicio, aliméntese, coma los alimentos que le estamos dando. Y Barlevy responde, preferiría no hacerlo. Me voy a quedar con esa frase y la voy a usar, ¿sabe para qué? Para describir el momento que tenemos con la justicia en la Argentina. Ayúdeme porque me parece que es un momento elocuente. Mire, yo a veces pienso que cuando uno hace algo, cuando uno lleva a cabo una acción, sin ninguna duda esto implica una responsabilidad. Pero quiero decirle algo con respecto a la justicia, que es que cuando uno no hace y es parte del Poder Judicial, también tiene una responsabilidad y muchas veces esa responsabilidad es aún mayor. Quiero decirle y quiero preguntarle en todo caso si no tenemos una justicia en la Argentina, si no hemos tenido una justicia en las últimas décadas en la Argentina que tiene numerosas caras y que algunas de esas caras comenzamos a conocerlas recién ahora. Porque uno podría pensar que tenemos una justicia que ha sido, y la pregunta es, que sigue siendo permeable a los intereses de la política, permeable a los intereses del poder político. Y le pregunto esta noche si acaso la justicia en la Argentina no sufre del síndrome de Barlevy, si no sufre de aquello que de alguna manera podemos definir como el preferiría no hacerlo. Si usted, si yo, si aquellos que han presentado alguna denuncia contra el poder político en algún momento no han recibido una respuesta de esta naturaleza. Si en algún punto muchas veces los jueces no responden, preferiría no hacerlo. Mire, yo creo que hay que preguntarse también en esta noche si los niveles de responsabilidad son iguales para todos. Si un juez federal tiene el mismo nivel de responsabilidad que tiene un funcionario, si un funcionario tiene el mismo nivel de responsabilidad que puede tener un empresario, que puede tener un formador de opinión, que puede tener un periodista, que puede tener un trabajador. Mi respuesta, y es una opinión personal, es que no todo es lo mismo. Que un juez federal de la nación no tiene el mismo nivel de responsabilidad que puede tener un funcionario de segundo orden. Y me parece que eso tiene que quedar en claro esta noche. En las últimas horas han pasado situaciones realmente muy graves. Hemos conocido información vinculada a cuestiones que son realmente muy graves. Mire, me voy a concentrar en 2 o 3 grupos que son importantes para, digo yo, para hacer una lectura. Uno de ellos tiene que ver con los empresarios que han pasado por Comodoro Pi. Algunos con una estrategia de victimización, diciendo, entregué dinero porque me presionaron. Resulta a todas luces algo inverosímil creer que eso fue así. Pero de todas maneras la pregunta tiene que ver con la justicia. ¿Se ha manejado en las últimas horas, se ha manejado en los últimos días y meses la justicia de la misma manera con aquellos empresarios que están cerca del poder político, de aquellos que hoy se mantienen a distancia? ¿Ha la justicia sopesado de la misma manera a aquellos empresarios que hoy sostienen contratos con el Estado, de aquellos que lo han tenido en algún momento y hoy ya no lo tienen? Son preguntas que me parece que hay que dejar planteadas. Quiero decirle además que hay funcionarios, obviamente, en esta megacausa vinculada a lo que son coimas, y que dentro de esos funcionarios está claro que tenían y tienen una responsabilidad. Hay algunos que han tenido un cargo realmente importante. Por supuesto son exfuncionarios en muchos casos. Este día ha traído la noticia del ex jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que ha reconocido también que ha recibido dinero negro. Él dice,
eran para las campañas políticas. Yo me pregunto, ¿eran para las campañas políticas? Pero además quiero hablarle de la justicia porque este es el tema esta noche. Y quiero dejar bien en claro que aquella persona, aquel funcionario que comete un delito, tiene que ser investigado, tiene que ser juzgado y tiene que cumplir una condena en la República Argentina. Pero quiero hablarle de los jueces y quiero preguntarle, ¿acaso el juez Claudio Bonadío no había sobreseído en algún momento al ex secretario Daniel Muñoz, secretario del expresidente Néstor Kirchner, por una causa de enriquecimiento ilícito? ¿Acaso no hubo otros jueces que habían sobreseído también al matrimonio presidencial? Estoy hablando de Julián Ercolini, estoy hablando de Rodolfo Canicova Corral y por supuesto estoy hablando del ex juez Norberto Ollarvide, porque Ollarvide también es tema en el día de hoy. Y lo que ha pasado con Ollarvide es realmente muy grave. Ollarvide ha confesado que ha cometido el delito de prevaricato, pero además el delito de incumplimiento con los deberes del funcionario público. Así todo se lo escucha a Ollarvide y uno le pregunta, ¿hay que creerle a un ex juez que lo que dice es que ha sido presionado por aquellos que estaban en el poder político? ¿Es esta una denuncia que tiene que tomar la justicia? Y si es así, ¿por qué la justicia no se hace cargo? Por otro lado, podría decirle, ¿acaso Ollarvide no se está acomodando en este momento a lo que son los intereses del poder político de turno? Hay muchísimas cuestiones que me parece que tenemos que analizar, pero sin ninguna duda hay una que tiene que ver con la centralidad. ¿Cuándo los argentinos vamos a tener una justicia independiente? ¿Podemos naturalizar estas situaciones? Claramente no deberíamos hacerlo. Y la última pregunta que quiero hacerle con respecto a la justicia es esta justicia que hoy está investigando, que se maneja con plazos perentorios, que prácticamente denota una urgencia pocas veces vista? ¿Es esta justicia parte de la nueva justicia que no va a hacer diferencias con el poder político? ¿O es la parte residual de una vieja justicia que ya vemos cómo se maneja y que el propio juez o ex juez Ollarvide acaba de denunciar? Hay muchas cuestiones para analizar. Y mire, quiero quedarme con algo más que me parece que es importante. Cuando Barleville le responde, preferiría no hacerlo a su jefe, está claro que está tomando una posición, la posición de no colaborar, la posición de no llevar a cabo algo. En muchos aspectos, la justicia en la República Argentina se ha manejado de la misma manera. Acompáñeme porque ya lo tenemos con nosotros a José Ignacio de Mendiguren. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué dice? Muy bien, gracias. Bueno, a ver, yo describí una situación con la justicia que me parece que a todas luces, digo, independientemente de lo que son los procesos que se están llevando a cabo, deja, me parece, muchos interrogantes, ¿no? Sí. Planteados. También uno podría transferirlo a lo que es la economía y sin ninguna duda también me parece que hay una situación de pasividad por parte del gobierno en tanto y en cuanto hoy fue un día realmente complicado en materia económica. A ver, yo creo que sin lugar a duda esto va a impactar en la economía, porque además el sector es donde el gobierno tiene depositada mucha esperanza. Las PPP es como algo que los contratos de participación pública-privada era donde tenían cifrados esperanzas enormes para hacer inversiones. Sí. Y todos los mismos están involucrados. Además también que esto se ve desde afuera, pero creo que el tema clave es, no hay posibilidad de una salida económica sustentable si no se recupera la confianza, pero no solamente la confianza de los mercados externos, la confianza de los argentinos. Y hoy por hoy, podemos estar ante una oportunidad o ante una gran frustración. Si esto va en serio, si esto se profundiza, se llega a la médula, creo que podremos recuperar otra vez la confianza en la justicia, en los empresarios, en la política. Porque como todo, hay políticos buenos y políticos malos, hay empresarios buenos, empresarios malos. Ahora, lo que pasaba es que hasta ahora para la sociedad todos éramos malos. Todos estábamos en corrupción. Es bueno acá que se separe la paja del trigo. Ojalá sea así. Ahora, esperamos, como es cierto, uno tiene que volver a creer en la justicia, porque hay más justicia que tuvo dos posiciones. Así que bueno,
Yo creo que a nosotros, por ejemplo, yo represento más que todo un sector pyme. Y un sector pyme yo te puedo asegurar que ninguno va a estar en los cuadernos, que todos los días se levantan a las 6 de la mañana, que todos los días abren y son la mayoría del Producto Bruto, son la mayoría del empleo. Acá hay una cuestión que tiene que ver con la cartelización de la obra pública, ¿no? Con lo que se llama la patria contratista. Obvio. Que yo quiero decir también que en algún punto, cuando hablamos de ese tema, hasta habría que hacer referencia en algún caso al padre del presidente de la Nación, a Franco Macri, que es fruto en gran medida de contratos con el Estado, ¿no? Me parece que... La contratista vive de contratar con el Estado. Pero además son los mismos de hace años, los mismos que se conocen, siempre los mismos, que se han repartido las obras, que uno ganaba y después lo llevaba al otro para hacer otra parte que él no conseguía. Ahora, José Ignacio, este es dinero es dinero nuestro, ¿no? Es dinero de los impuestos. Yo pregunto, ¿pero podemos ser tan hipócritas a decir que no sabíamos que la sociedad... Yo, una vez miraba una cifra muy clara. La misma Cámara de la Construcción lleva el índice de aumento del precio de la construcción, que todo el sector privado seguía por ese índice. Cuando vos mirás el índice que publicaba la Cámara de la Construcción con el índice por el que ajustaban la obra pública, era 4 veces ese índice. Ya ahí solo te dice algo raro hay. Pero bueno, lo importante es saber si se va a ir a fondo. Porque, insisto... vimos estos días que hay hijos y entenados. Pero yo me pregunto, ¿hay una justicia independiente o es una justicia que hoy se acomoda de una determinada manera y lleva adelante una investigación porque eso le conviene al poder político de turno y en algún momento esa misma justicia se va a dar vuelta y se va a dedicar a otra cosa? Objetivamente creo que tiene que demostrar que es distinta. Porque las mismas causas que hoy se ven, que los es mismos imparcial, jueces, se supone. Claro, hoy deberá demostrarlo en esto. Yo creo que va a tener mucha tela para cortar. Yo creo que, bueno, si yo veo el tema de Calcaterra, ha habido alguna preferencia, ¿no? Porque llegó primero a la mañana, ya tenía armado cómo iba a ser. Hay empresarios que no fueron llamados, hay otros que están siendo llamados recién ahora, hay empresarios que quedaron detenidos, hay empresarios que no quedaron detenidos. Pero además yo pregunto, en el tema de Calcaterra concretamente, en firma IEXA, ¿cuándo cobró los 41.000 millones de pesos que se le adelantaron para la obra? ¿Con este gobierno? Y bueno, por eso yo digo, Isolux es una empresa de las que figuran, que en España estaba en convocatoria y ganó una de las principales obras que tiene la ciudad de Buenos Aires, que es el Paseo del Bajo, ¿no? De Mendiguren, si una empresa que está siendo investigada en este momento tiene que mantener contratos con el Estado o el Estado tiene que separarla en este momento de la verdad que yo no podría decir eso, pero me parece que si va a hacer eso nos vamos a estar en dificultades, ¿no? Pues, ¿qué pasó para mí? Hablo a título personal, con el tema de Odebrecht. ¿Cómo puede ser que Odebrecht avanzó? Se llevó al presidente de Perú, avanzó en Ecuador, avanzó en Estados Unidos, en Brasil. Acá no pasó nada todavía. Menos en Argentina y Angola. Bueno, se supone que ahora sí va a llegar información de Odebrecht. Entonces, pero ojalá esto yo creo que no solamente tiene un impacto en esta causa, sino en recuperar por parte de la sociedad la confianza en las instituciones. Tiene que volver a confiar en la justicia, volver a confiar en los empresarios. Es muy importante la justicia, dentro de lo que es la democracia. Si la justicia falla, el resto se desmembra, ¿no? ¿Qué está pasando con la economía? Hoy el dólar tocó 28 pesos con 70, saltó casi 50 centavos. Hay una percepción de riesgo de la Argentina que es mucho más alta en el exterior. El riesgo país está en máximos del año 2015. Digo, ¿qué nos estamos perdiendo o en todo caso... ¿El gobierno no reacciona ante lo que es esta situación? Yo creo que tiene un enfoque equivocado del problema, no lo digo ahora, hemos charlado con vos hace 2 años, ¿no? Esto de la Ruta 2 terminaba en Mar del Plata, donde estamos en Mar del Plata. Era muy difícil pensar que cuando uno parte a través de la instalación de la bicicleta financiera como eje de la política económica, donde el único negocio que había era sobre todo la especulación financiera, que los únicos dólares que entraban eran los financieros. Y cuando uno miraba... Esto era un perito mercantil, miraba los sectores que tenían que generar los dólares para pagar, cada vez peor. Y Argentina importando bondiola, importando naranja, no podíamos ni producir naranja, porque ese modelo, ¿en qué transforma la Argentina? En un país carísimo para exportar, baratísimo para importar, destruye la economía real, que es la que tiene que generar los dólares para pagar. Esto dura un tiempo. ¿Qué sucede? Como pasó siempre, nadie serio puede decir que está sorprendido, porque cada vez que se instaló la bicicleta financiera en Argentina terminó de 2 formas, mal o peor. Entonces pasó lo que tenía que pasar. Ahora, cualquier inversor mira y dice, a ver, te estás endeudando a este nivel, ¿cómo generar los dólares para pagar esto? La Argentina no tiene capacidad de repago, no puede demostrar, salvo que cambiemos el modelo económico,
esto es importante, pero con este modelo económico no tiene ninguna capacidad para mostrar que puede repagar la deuda que está contrayendo. Ahora, el gobierno da la sensación de que está llevando a cabo un plan económico donde lo que busca es que haya una recesión, que eso genere menor demanda de dólares y conseguir nuevamente crédito en el exterior. Nuevamente crédito cuando ya prácticamente, digo, en los últimos 2 años se ha contraído más de 150.000 millones de dólares de deuda. Vos acabas de decir algo que es clave. Estamos muchos de los sectores, entre el 50 y 60% de la capacidad instalada, hay que decir que la mitad está ociosa. Y en eso vos querés seguir ajustando. En vez de buscar la expansión de la economía, sí, la expansión de esa capacidad instalada, ahora vamos a ver cómo se hace, no, vos vas por el camino contrario. A ver, nosotros llegamos, en el año 2002, también estábamos con esta capacidad instalada, pero con una diferencia. Veníamos de 38 meses de recesión. La final fue el 50% de la capacidad instalada. ¿Y qué es lo que se hace cuando sucede esto? ¿Por qué se debe el problema? Por la falta de dólares. La falta de dólares en Argentina viene porque Argentina tiene una matriz productiva que le vende al mundo lo que vale poco y le compra al mundo lo que vale mucho. Sí. Es decir, hasta en los periodos de crecimiento, lo digo siempre, vos estás en vez de una fiesta en un velorio, porque no tenés los dólares. Y cuando viene la crisis, siempre lo digo, no quiero ser reiterativo, aparecen 2 clubes, lo que dicen se arregla devaluando o lo que dicen se arregla endeudándonos. Pero no endeudándonos para cambiar esa matriz que nos permita exportar el doble, sino endeudándonos para financiar ese agujero. Conclusión, esa deuda no tiene capacidad de repago. Es lo que está pasando ahora. Pero no cabe duda. Entonces, si esto no cambia, yo creo que ahora estamos en una oportunidad. Lamentablemente tuvo que ir al fondo. Lamentablemente devaluaron, entonces hubo una devaluación y ya que vos hablabas de resetear recién, ahí hay en disponibilidad 50.000 millones. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿El mismo camino para que lo perdamos como está pasando? ¿Ya nos rifamos los 7.000 millones que nos dejaron para el dólar? ¿O vamos a aprovechar para resetear la economía? Ahora, si yo hago las cuentas a este ritmo, el gobierno a fin de año casi tendría que volver a pedir un préstamo del Fondo Monetario Internacional porque salen más dólares de lo que ingresan. Es fácil. Pero a ver, ¿qué hizo el gobierno como gran error también? Pues a nosotros nos pasó en el 2002, tuvimos que hacernos cargo, un gran desastre que pasó. Pero lo que teníamos claro, que la devaluación debe ser competitiva. Si la devaluación va a precio, lo que tenés claro es que lo único que hiciste, mejoraste un tiempito tu competitividad, pero después volvés al punto de partida habiendo licuado salario, que este es el grave problema que está teniendo la economía. Ahora, como este gobierno lo que hizo fue volvió a dolarizar los factores importantes de los costos, esa devaluación se lleva los costos de vuelta. Entonces, insisto, en este reseteo de la economía hay que atacar ese tema, si no, nunca va a ser competitiva. ¿Qué pasa con lo que es el mercado doméstico? ¿Qué pasa con lo que es el mercado de trabajo? A ver, las jubilaciones, por ejemplo, yo tengo acá el dato, a lo largo del año van a perder un 10% del poder adquisitivo. Lo que son los salarios ya pierden en los primeros 6 meses casi 4 puntos porcentuales con respecto a lo que ha sido la inflación. Digo, esto abre una perspectiva de que el consumo no se va a terminar reactivando en Argentina. Primero, esto es objetivo, es claro, están las cifras. Son datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Vos tenés una foto y una película. Hacia adelante, ¿qué dice hoy un trabajador, un consumidor? El gobierno, para parar la inflación, no ancló nada, ninguna de las variables, no ancló las tarifas, no ancló el tipo de cambio, no ancló la tasa de interés. Lo único que quiere anclar es el salario. Claro, el salario. Conclusión, ¿qué le espera de acá en adelante? Que va a estar mucho peor. Entonces, cuando le espera que va a seguir perdiendo poder adquisitivo, lo que hace, para el consumo al doble. Entonces, sinceramente, esto es martillarse los dedos. Entonces, yo te quiero volver a plantear lo que decimos, que por favor el gobierno cambie. El gobierno dice que quiere hablar, que quiere dialogar, nosotros también queremos ayudar. El otro día le planteamos una serie de medidas de emergencia, que tiene que ver, bueno, por lo menos con las pymes, que vos sabés lo que están viviendo. Pensá que está al 60% de la capacidad instalada, se le cayeron todas las ventas. Claro, expliquemos qué significa eso. Significa que un empresario invirtió, tiene maquinaria y hoy produce al 60% de toda la capacidad que tiene. La mitad de la fábrica está parada. Está perdiendo plata. Y tiene esos gastos fijos. Pero además le aumentaste tasas, impuestos, contribuciones, tarifas. ¿A cuánto se descuenta un cheque hoy de una pyme, por ejemplo? En el mercado, necesitas plata rápida, tenés un cheque en la mano. Entre el 80 y el 110%. Le está sacando el capital de trabajo. Conclusión, ¿qué es lo que propusimos? No como cambio de modelo, algo elemental. ¿Sabés qué está haciendo? Mientras esto sucede, la AFIP
Si la pyme tiene un problema de esto, le embarga la cuenta corriente, tiene que ir otra vez a la FIP, pagarle al abogado. Calcula que la poca que le quedó. Cuando hoy una pyme tiene un problema, dice, a ver, che, ¿qué pago? ¿Pago salario? ¿Pago la tarifa de luz para que no me la corten? ¿Pago el gas? Entonces lo primero que vos haces es tratar de pedir un plazo. Bueno, convocamos el otro día una sesión especial, toda la oposición, para sacar esto, fíjate, y también las asignaciones familiares, otra locura, de una insensibilidad terrible. ¿Qué hizo el gobierno que dice que quiere dialogar? No bajó ni siquiera a debatir. Entonces es muy difícil que vos puedas colaborar de esta manera. Ahora, de Mendiguren, uno podría pensar también que en algún caso usted pertenece a una fuerza como el Frente Renovador. El Frente Renovador en algún momento fue aliado de este gobierno y lo ayudó a, bueno, a conseguir algunas leyes importantes allí en el Congreso. Sí, yo no diría aliado, somos oposición. Ahora, la oposición no es que su función es solamente oponerse, sino también de colaborar a la gobernabilidad, corregir las cosas que tenía que corregir, y creo que es lo que había que hacer. El que desaprovechó la situación es el gobierno. Por eso mal puede victimizarse. Siempre digo, el Congreso del año 2016 fue un ejemplo de institucionalidad. Salieron ya el 2017 el gobierno clausuró el Congreso, 2018 ni que hablar. Entonces es un gobierno que primero, ningún espacio político por fuerte que se crea puede resolver esto solo. Y además no dialoga. Además cree que el diálogo es venir a apoyarme lo que yo quiero. Entonces nos va a costar más salir. Ahora, lo que nos está pasando es muy obvio. Yo te quiero contar un ejemplo muy simple. Sí. Yo era presidente de la Unión Industrial en el año 2001. Y era lo obvio lo que nos pasaba. Era una economía que había inventado 16 monedas, que no generaba dólares. Sí, era la Pero peor acá crisis en la Argentina. nadie lo podía decir. Sí. Yo un día me junto con Enrique Iglesias, presidente del BID. Viene a la Argentina y yo le cuento lo obvio. Mirá, acá tenemos un problema. Está pasando esto. Tres vulnerabilidades. La fiscal, a ver si te suena. Sí. La externa y la fiscal. Enrique Iglesias es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. Exactamente. Entonces me dice, necesito que vengas a Washington a contar esto. Sí. Digo, mira, yo no soy economista, bueno, me invita, voy. Y me dice, mira, no solamente quiero que lo digas ante el BID, quiero que lo digas ante el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Reserva Federal, con Claudio Loza, Hermina, Alexander. Sí. Me puso a todos, ¿te imaginas? Dije, quiero que esté el embajador argentino, que se llamaba González, hablé con De la Rúa, con Cavallo, para lo que iba a decir. Cuando voy y explico lo obvio, que es lo que nos está pasando hoy, estaban todos y termino la charla y Enrique Iglesias le pregunta a Machinea, que estaba en ese momento allá, ya no era más ministro, y a Calvo, ¿qué opina de lo que dice Mendiguren? Nada, dice. ¿Sabe lo que dijo Enrique Iglesias? Un minuto de silencio, esto ya es 1 de noviembre del 2001, estamos a 2 meses. Y dijo esto. Debemos hacer una mea culpa, dijo el presidente del BID. Con la Argentina. Muchos de golpe vieron lo que habían negado. Vamos a lo mismo. Lo que nos pasa es obvio, no estamos generando dólares. Este modelo se sigue endeudando a una tasa que es inmoral. Entonces, si no cambiamos ese modelo, y es lo que queremos presentarle al gobierno, nosotros le hemos ya presentado al jefe de gabinete las 100 propuestas, lo que no puede decir que no hay propuestas. Ahora no escucha. Entonces, lamentablemente, espero que esta vez los argentinos podamos anticiparnos a las crisis, no esperar que lleguen para después de ahí sacar una solución. Quiero agradecerle muchísimo por estar con nosotros. Quiero hacer una pregunta más. Tiene que ver con la construcción de mayorías en el Congreso. El gobierno está en minoría, ha dicho que quiere discutir un presupuesto para el año que viene. Ese presupuesto va a tener un recorte de 300.000 millones de pesos. ¿Ustedes van a estar con el gobierno? A ver, nosotros tenemos muy claro lo que hay que hacer con un presupuesto para que arranque la economía, con el 50% de la capacidad instalada ociosa. Seguir apostando, achicar la economía es impresentable. Entonces lo que nosotros le estamos presentando, ¿cómo se puede volver a tener un círculo virtuoso? Mira, yo vengo de San Juan, estuve con el gobernador Uñac. ¿Qué hizo el gobernador Uñac? Da bono de crédito fiscal para que no se suspenda gente, para que... Al revés. Estimulando la economía. Exactamente. Así que si el presupuesto lo que va a hacer es acelerar el ritmo, acordate que este gobierno nos dijo hace 2 meses atrás que lo peor había pasado. Ahora nos dice que lo peor está por venir. Pasamos de la lluvia de dólares los brotes verdes, hay que atravesar la tormenta, digamos. Entonces, la verdad por favor, nos dijo Caputo en la última entrevista cuando vino, que ahí fue antes de la crisis. Ya como somos previsores y la tasa en el mundo iba a aumentar, ya tenemos cubierto todo el financiamiento por el periodo de Macri. Y a la semana salió corriendo al fondo a buscar 50.000. Entonces, que nos escuche. Estamos para contribuir. Hay salida de esto.
Pero solamente a él se le decía, loco es el que sigue haciendo lo mismo y cree que le va a ir distinto. Diputado de Mendiguren, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, síganme porque vamos a hablar de lo que fue la jornada de hoy, realmente una jornada con muchísima presión desde todo punto de vista. Hablamos del tipo de cambio sobre todo, que es uno de los parámetros que en la Argentina la realidad es que nos sirve para medir cuál es la percepción de riesgo que tiene el mundo con respecto a la Argentina, pero también a nivel doméstico, ¿no? Lo que son las tensiones de este mercado. Hablábamos recién con el diputado de Mendiguren a propósito de este tema. Miren, hay dos cuestiones que son centrales para analizar lo que está pasando en la Argentina y tiene que ver con lo que se denomina la crisis del sector externo. Esto es, a la Argentina no le alcanzan los dólares que ingresan para compensar los dólares que egresan o los dólares que se terminan demandando. Y el análisis tiene que ver con esto. ¿Estamos en una situación de relativa calma, sí o no? Miren, hay dos cuestiones para analizar. Uno es la tasa de interés. Si la tasa de interés se mantiene alta, y en este caso está realmente muy alta, por encima del 50%, está claro que no podemos medir realmente lo que está pasando con el dólar, porque tenemos un costo financiero muy elevado precisamente para que no genere tensiones en el mercado cambiario. Esto es lo primero que hay que decir. No podemos medir fielmente qué es lo que pasa con el dólar porque se sostienen costos desde todo punto de vista financieros realmente muy elevados. La otra cuestión tiene que ver directamente con la oferta y la demanda de dólares que atraviesa a la Argentina en este momento, y está claro que, bueno, a ver, le doy un dato, de los 50.000 millones de dólares que son fruto del préstamo del Fondo Monetario, bueno, la Argentina prácticamente ha utilizado, yo diría, casi un 30%. No llegamos todavía, yo diría, a cumplir lo que son las 3/4 partes del año, y muy probablemente hay analistas que están anticipando que hacia fin de año la Argentina tiene que empezar a ver de dónde va a conseguir una nueva cantidad de dólares. Son muchos los datos que han circulado en el día de hoy. Este salto de 50 centavos para el dólar prácticamente nos deja en las puertas de un dólar a 29 pesos. Yo le diría que el dólar va a empezar a tomar, sin ninguna duda, velocidad. Y además quiero decirle que el próximo lunes llega una misión del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, y una de las recomendaciones del fondo, uno de los estudios que ha publicado el Fondo Monetario hace apenas algunos días nada más, le recomienda a la República Argentina llevar adelante lo que es una política de flexibilización del tipo de cambio. Esto es, en criollo, que siga devaluando la moneda para tratar de equilibrar lo que es la oferta y la demanda de dólares en la República Argentina. Pero claro, ¿quién es el responsable de esta crisis financiera? Yo le digo el gobierno nacional, porque desde el día 1 el gobierno flexibilizó lo que es la salida de dólares de la Argentina, y yo le diría que al mismo tiempo lo que hizo es, bueno, le permitió a aquellos que tienen que traer dólares al país que los dejen en el exterior, que no los traigan. Hay varias medidas que ha tomado el gobierno en este sentido, y está claro que uno de los autores de esta crisis financiera es el propio gobierno. Por último, ¿cuál es el plan económico que está llevando adelante en nuestro gobierno nacional? Mire, la realidad es que está aplicando una política para que haya una recesión en el mercado doméstico. Esta recesión lo que va a traer es una menor demanda de dólares, por ende al mismo tiempo va a generar un menor consumo. Ese menor consumo va a disparar un enfriamiento de lo que es la economía. Esta menor demanda de dólares en principio va a equilibrar lo que son las cuentas externas, pero la pregunta que queda allí ubicada es ¿qué va a pasar con el mercado de empleo? Si no hay actividad económica, no hay creación de puestos de trabajo. Si no hay creación de puestos de trabajo, bueno, obviamente hay mayor tensión social. Si hay mayor tensión social, no hay claramente igualdad de oportunidades, que esto es lo que el gobierno promete y no termina cumpliendo. Hay mucho para analizar, pero ya lo tengo con nosotros a Luis Zamora. ¿Cómo le va, Zamora? ¿Qué dice? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, yo hablaba en el comienzo del programa de lo que es el papel de la justicia, de lo que muchas veces parece cierta opacidad por parte de la clase política, ¿no? A nadie escapa, y uno puede tener una simpatía más con algún referente de la política o con otro referente de la política, pero digo, estamos en una situación donde en muchos aspectos hay quienes de alguna manera están tomando por primera vez contacto con que la política ha manejado, quizás en las últimas décadas, dinero negro, dinero proveniente de lo que es lo que son la obra pública, si usted quiere, o de lo que son las cartelizaciones de la obra pública, y en función de eso la pregunta es, bueno, ¿cómo se sigue de aquí en adelante, no? Bueno, efectivamente es uno de las expresiones sí, de la degradación institucional
y del sistema económico, el vínculo del poder económico y la ganancia empresaria con los instrumentos políticos, las instituciones, los partidos políticos, los gobiernos. Eso incluye a la justicia. Es uno de los graves problemas que hay, porque en el año 2005 yo denuncié en el Congreso algo parecido a lo que está saliendo en este momento ahora, es decir, se quería un diputado muy cercano del Riñón, Barisat, un diputado muy cercano del Riñón del kirchnerismo, de Río Gallegos, etcétera, después fue jefe, estuvo segundo de la jefatura de gabinete, presentó un proyecto en homenaje a los empresarios de la construcción, 2005. Yo dije, homenajear a la mafia de la construcción, es decir, lo que tuvieron con la dictadura, obra pública, mafia, cohecho, coimas, el club del peaje, las autopistas con Menem, con Alfonsín, 30 años me opuse y expresé todas las razones, además de que son negreros, esclavistas. Los obreros de la construcción es uno de los más explotados, viven en gamelas inhumanas, son golondrinas, van de obra en obra, llevados para mandar plata a la familia. Bueno, en fin, es un trabajo inhumano y estos negreros son los Macri, los Rollo, ¿no? Techín, en fin, estos de ahora, Calcaterra y otros. Me opuse. Bueno, simplemente es para señalar que los homenajeaban. Si la Cámara de Diputados había, las comisiones respectivas han votado un dictamen. O sea, había un interés económico de por medio, claro. Claro, pero era obvio, claro, bueno, simplemente me dediqué a denunciarlo y logré trabarlo, el homenaje, pero eso no tiene importancia. No logré que se investigara a una comisión investigadora, algo que es, bueno, o sea que esto es sabido, es decir, ahora lo escuché enfrente del renovador decir, ¿y Massa dónde estaba cuando? ¿Y por qué no denunció esto? ¿No estaba al lado de todo esto? ¿No vio todo esto? Es decir, si yo que era un opositor y no tengo acceso, se imagina, ni vínculo ninguno con los gobiernos, tenía todos los datos suficientes. Bueno, ahora, la investigación, esto es como una infección, entonces salta pus. Salta, porque no es que se trabaja médicamente para que mejorar la enfermedad. Salta, porque está tan podrido todo que salta. Ahora, ¿qué hacen la justicia, los gobiernos? Tratan de que nos salpique limitadamente. O sea, no que administra, claro, no, por eso no curan la infección, porque al contrario, lo que hacen es que salpique a pero no a que llegue hasta acá, que llegue hasta donde puedan limitarlo. Claro, a veces mucho se les va, porque obviamente la podredumbre es muy grande, la infección es muy grande, recorre los 3 poderes del Estado. Y al no haber justicia, claro, entonces uno ve tantas cosas para investigar. Le digo, por ejemplo, yo en el 2005 denuncié esto, bueno, muchos datos podríamos repetir. No prosperó en la justicia. No, pero la privatización de YPF, las coimas para votar la privatización de YPF, le puedo citar un montón de... porque no son solamente los mafiosos de la obra pública, ¿no? Las petroleras, los que coimearon las petroleras, ¿no? Hice la denuncia ante justicia, me dijo, no, lo que pasa es que usted está en contra de la privatización. Le digo, no, pues estoy denunciando un delito que se llama cohecho. Le dije al juez, no sé si usted lo conoce, cohecho. Me dijo, bueno, voy a investigar, pero me la cerró enseguida. Pero no, lo que voy, ¿qué es? ¿Alguien puede pensar que Bonadío... ¿Bonadío qué es? Es el tipo que está controlando que el pus, la infección no llegue muy lejos. La infección no, que no salpique el pus que sale, no llegue hasta acá. Y acá vamos a ver cómo cuidamos a esta, Calcaterra, tal cosa, al otro, tal otra. Bonadío no es un juez independiente. Pero no, es el tipo de cora, por favor, la servilleta, todos sabemos lo que son los Bonadíos. Y no es Bonadío, son los Bonadíos. Entonces, todos los ascensos, cómo están integrando ahora, toda la justicia federal, antes no investigaba el gobierno anterior, ahora investiga el gobierno anterior, pero no investiga no mete a Calcaterra, pero estuvo reunido el fin de semana con Macri. Es tan alevoso todo. Entonces, corremos, es decir, el riesgo de que no se investigue o el riesgo de que nos hagan creer que están investigando. Las dos cosas son los dos riesgos. Mientras tanto, uno ve ayer, ¿no? Un segundo simplemente, pero un segundo para un monumento, para algo monumental como es la movilización de las mujeres, las instituciones, una marea humana de 3 años, de ni una menos, rebelándose contra la violencia de género, imponiendo en la legalización del aborto en el debate público, ganando el debate público, las encuestas, todos indicaban eso, el presidente tratando de utilizar ese tema, en fin, logran poner, y 70 personas, 72, un delincuente, contrabandista, condenado por contrabando, hizo cosas peores contra el país, era el presidente Menem, pero me refiero concretamente a un fallo de la justicia, está condenado. Decide qué hacer
en el cuerpo de millones de mujeres. Una señora que quiere llevar la legislación penal al año antes del año 1921, la señora Michetti, que preside el Senado, que quiere llevar a que una mujer que es violada, no puede interrumpir el embarazo, ella lo ha dicho. Y si no quiere tener el hijo, que se lo dé a alguien como un paquete, ¿no? Porque la vida humana para ellos es eso. Sí. Bueno, estamos en manos de esa gente. Entonces, millones de mujeres imponen un debate. La democracia está en la calle, pero no está en las instituciones. Algunos discursos de ayer daban vergüenza, ¿no? Esto hay que marcarlo. Bueno, independientemente de la opinión que uno pueda llegar a tener, en muchos aspectos. Bueno, sí, bueno, por eso. Rodolfo Urtubey, claramente. Sí, ¿no? pero no son cosas. Después está todo a aclarar. Más allá de que siempre las aclaraciones ocurren, suelen oscurecer. Sí. Pero que le pueda salir algo así como lo que salió, es evidente que. Por eso es el ayer y el mañana. La pelea está en derrotar el ayer y construir un mañana, ¿no? Ahora, estamos hablando de un poder como el Poder Judicial, otro poder como el Poder Legislativo, bueno, y claramente digo, ahora podemos hablar del Poder Ejecutivo también, digo, como democracia. Es que todavía no cumplimos con lo que uno podría pensar que son estándares básicos. No, pero que es lo opuesto, vamos cada vez peor. Es decir, Macri dijo esta mañana, ganó la democracia. No importa que si las mujeres deciden. No importa el resultado. No, si las mujeres deciden o no deciden, si se siguen muriendo, si tienen que recurrir, si favorecen a las clínicas privadas o no, si las ricas pueden y los pobres no. Bueno, eso no importa. Lo que importa es que ganó la democracia. No, tampoco. Perdió la democracia. Porque si la mayoría de la población aspira y reclama un derecho y se le niega desde las instituciones, hay un arriba autoritario frente a un abajo democrático. Es lo contrario, el pueblo no decide, las mujeres deciden. ¿Cuántas pibas se habrán ido ayer? Yo estuve el día y medio. Sí, yo también. Enriquece tanto y motiva tanto, ¿no? Le habrá pasado lo mismo. Sí, la verdad que ver adolescentes de 15 humana años era, Sí, una marea humana, pero llena de sujetos. No es una multitud, son un colectivo. Y con muchos reclamos, ¿no? Con muchos reclamos y una certeza, convicciones, saben por qué están. Las chicas en una palabra le dicen, yo estoy acá porque quiero decidir. La sociedad está, digamos, en gran medida adelantada a lo que son las instituciones. En muchos aspectos da la sensación de que la sociedad va adelante y que en muchos órdenes los legisladores van detrás. Están enfrente, se oponen, traban. No es que van atrás, no, están enfrente impidiendo, obstaculizan, defienden intereses minoritarios. Por eso, ¿quién decidió votar, acordar con los buitres? ¿Quién decidió? Bueno, quiero preguntar ¿A qué pueblo lo sobre la consultaron? economía. Le digo por dar ejemplos de decisión. Los pueblos no decidimos. Y si... Bueno, hay un sistema que es representativo, digamos. Sí, bueno, justamente lo que está en crisis. La representación está en crisis en el mundo y en Argentina agudamente. Cuando en 2001 se gritó váyanse todos, en realidad no era váyanse todos y vengan otros iguales que ustedes. Era un grito de cambio, de busquemos... No se logró construir desde abajo y bueno, es el desafío de los pueblos. Bueno, pero la política, digamos, a veces, y en muchos aspectos, incluso este gobierno a mí me parece que ha tratado de vender la idea de que la no política era algo interesante. Precisamente, es que la política... Pero me parece que claramente la política sigue siendo hoy la única herramienta que tiene la sociedad para transformar algo. Si es del pueblo, el pueblo haciendo política, no 70 tipos ahí arriba haciendo lo opuesto a lo que el pueblo le reclama. Eso no es política. Política viene de polis, es decir, la preocupación por lo colectivo. La polis era la ciudad. O sea, política no es defender intereses minoritarios, sectores pequeños, defender a la iglesia, a 90 obispos que no dan la cara. ¿Usted vio a un obispo sentado acá debatiendo? Si el Papa no fuera argentino, si el Papa no fuese argentino, ¿usted le parece que lo que es el proyecto por el aborto legal habría sido sancionado? Influyó muy negativamente. No sé, Benedicto XVI posiblemente hubiera influido también negativamente. Sí, bueno, pero tenemos un Papa que es argentino bueno, y por eso, tiene una gravitación. Bergoglio, todos sabemos que, no solo porque lo dijo público, acusó de reminiscencias nazis la lucha de las mujeres. No, fue terrible el discurso dentro de Bergoglio. Después se juntó con Vidal y con Stanley y entre las cosas que discutió fue cómo
rearmaban al PRO y a Cambiemos contra los elementos que estaban dentro de sus filas a favor de la legalización. O sea, no, operaron directamente y los obispos salieron con un discurso muy homogéneo. Los obispos, mire, hoy hay un artículo de Marcó, un vocero del episcopado, ha sido vocero de Bergoglio, en fin, un sacerdote, Marcó, dice el valor de luchar contra la corriente. Sí, yo he luchado toda mi vida contra la corriente. Yo digo que pagar la deuda externa, la mayoría del pueblo no la ve. Ahora, pero ellos lo imponen. Saben que son contracorriente. Miren lo que reconoce Marcó. Sabe que la corriente va para allá porque la mayoría va para allá. Sí. Y ellos, a través de una institución autoritaria y feudal como es el Senado, porque el Senado viene de la Cámara de los Lores, de los nobles, bueno, imponen el dogma religioso por sobre el criterio democrático de la población. El valor de luchar contra la corriente es lo opuesto a lo que hace Marcó. Nosotros luchamos contra la corriente desde abajo, tratando de que la mayoría de la población gane nuestras posiciones, adherir a nuestras convicciones, no imponiéndolas autoritariamente como hace la Iglesia. Quiero llevarlo rápidamente al terreno de la economía. Sí. Datos de la UCA del día de hoy, datos en realidad es una proyección porque todavía no están los datos. Dice, bueno, en principio 1,5 millones de argentinos van a volver a ser pobres, algo que de alguna manera en los últimos años se había logrado, es que una cantidad de familias realmente importante saliese de la pobreza. Bueno, la situación económica va a terminar marcando un 32% muy probablemente de pobres para fines del año pasado, comienzos de este año. Digo, ¿qué reflexión hace? Sí, es dramático porque como se depende de la canasta, entonces se baja y se sube 2 millones en un saque. ¿Pero qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con los precios? Bueno, por eso, el salario, mire, estuve el fin de semana al lado de la gente de una confitería que cerró, pero está lleno así, ¿no? Son 12 familias. Cuenca y Nogoyá, Villa del Parque, sobre Cuenca, media cuadra. Bueno, son 12 familias que el patrón, saludó, le dijo, le pago 10 pesos de indemnización, y dijeron, no. Entonces están permaneciendo en el lugar con la familia ahí, les hacen una denuncia de usurpación, encima pasan a ser delincuentes, los trabajadores que defienden la fuente genuina de trabajo. Bueno, así está lleno el país, ¿no? La confitería Adelas. Todo el que pueda, vaya, dele una mano, ofrézcale hasta el diálogo. ¿Cómo se llama y dónde queda? Adela, Cuenca y Nogoyá, Villa del Parque, media cuadra sobre la calle Cuenca. Sí. Un lugar con mucha gente, un vecindario activo. Bueno, el otro día hicieron una movida y fueron como 50 vecinos. Pero así hay está lleno, miles de locales están reventando el país, la economía. Argentina está todo girando, usted lo mencionó varias veces recién en su comentario, el tema de la deuda, está liquidando, porque toda la economía gira alrededor de la capacidad de repago. ¿Pero cómo? ¿La capacidad de repago o la capacidad de salarial? ¿O la capacidad de defender los fuentes de trabajo? De desarrollar, de proyecto de país. Argentina no puede tener un proyecto de país si sigue pagando la deuda. No tiene la posibilidad. Los demás son curanderos, escuchamos intervenciones acá, allá, cuando desea. Son curanderos. Vienen y dicen, no, porque si la capacidad instalada, si aumentamos el salario, entonces aumentamos el salario, eso dura 6 meses. Toda la producción se destina después la riqueza a pagar deuda. Argentina, el drama que tiene, le faltan dólares, claro que le faltan dólares, pero la mayor parte se va por pago de deuda. Entonces, no tiene posibilidad, lo venimos diciendo hace décadas. Argentina tiene que dar por pagada esa deuda, porque la ha pagado ya varias veces. Y ordenar un proyecto de país no en la capacidad de pago de la deuda, sino de proyecto de desarrollo del país. Tiene 400.000 millones de dólares producido por el laburante argentino, saqueado por los empresarios depositados en el exterior, y quizá más, quizá 500.000. Entonces quiere decir que riqueza se ha producido enormemente en el país. Se la llevan pocos y afuera. ¿Falta confianza en la Argentina o directamente es gente que no quiere pagar los impuestos? No, la confianza se suele decir de los empresarios. Sí. Los empresarios son saqueadores. Es decir, la gran mayoría. Estoy hablando de los grandes. Las transnacionales, los bancos, la megaminera, el comercio, los exportadores, las 6 que controlan el comercio exterior, Nidera, Cargill. En fin, eso es la economía extranjerizada de la Argentina. Las utilidades no las reinvierten en el país, porque no vienen acá para desarrollar el país, vienen a hacer ganancias. Le da ganancias, ¿sí? Pues yo cuando escuché decir acá recién que hay que buscar que los empresarios, los grandes, estamos hablando de los grandes, los resortes económicos más importantes están en manos de pocos, y los pocos son transnacionales o 2 o 3 grupos locales, tipo Arcor, tipo Roca, Techín, que giran su plata afuera como si fueran transnacionales, igual la tienen afuera. Bueno, o hacen negociados como la obra pública. Bueno, es decir,
Argentina produce y se va, produce y se va, produce y se va. Hay que cambiar esa matriz extranjerizada y concentrada, sojizada, primarizada y endeudada. Pero hay que empezar porque no salga más $1 de la Argentina en pagar deuda que no debemos. Y ahí hay que reordenar el presupuesto. Ahí usted pone entonces educación, salud, esas son las prioridades. Ahí va la plata, ahí va lo fundamental. Que no vuele por los aires una vicedirectora jugándose la vida para defender a sus pibes y termina pagando con su vida ese compromiso con la educación. Mientras el gobierno dice, no, la educación, la prioridad no es la educación, lo dice en campaña. Pero después, cuando gobierna Macri, ¿qué hace? No, la prioridad es pagar la deuda. Quiero preguntarle, por último, Zamora, si usted ve un Estado que empieza a retroceder de algunas funciones que debieran ser garantizadas por el propio Estado y donde no hay nadie que lo pueda reemplazar. Usted hablaba de educación, recién de salud. Sí. Yo diría que es una responsabilidad del pueblo no dejar en manos de... Porque usted dice un Estado, ¿y después quién es el Estado? ¿El Estado que es debido? Se supone ¿Es Macri? ¿Es Aranguren? ¿Quiénes son? ¿Vio? La respuesta de la ciencia política es el Estado somos todos. Sí, bueno, por eso. Para eso tiene que haber una propiedad pública de los grandes resortes de la economía, donde los pueblos podamos decidir. En los bancos, sistema financiero. ¿Cómo el sistema financiero va a estar en manos de privadas? ¿No? En otras épocas era mayoritariamente estatal. Ahora, no lo dirigía el pueblo. Bueno, tenemos que ir a mecanismos de democracia directa, donde los pueblos nosotros seamos propietarios de los resortes económicos fundamentales. Llámese comercio exterior, llámese banca pública, servicios, Edesur, Metrogas, lo que le han robado a la Argentina y todavía nos dicen, pagamos barato. No, pero si se han llevado, lo que se han llevado dólares afuera son esas empresas. Bueno, esa propiedad pública en manos de pueblos que nombramos ejecutores, funcionarios que hagan lo que le mandatamos, y si no cumplen le revocamos el mandato. Hay que tener un proyecto de país socioeconómico e institucional opuesto a este, que gira alrededor de que ayer, por ejemplo, lo que las mujeres exigían se cumplía, se votaba, se aprobaba. Lo que decimos en relación a la prioridad es educación, entonces no es deuda. Sí, falta de sensibilidad a veces. No, Zamora, le quiero agradecer mucho. Defensa de intereses distintos. Se defiende los intereses del pueblo, se defiende los intereses de una pequeña sector de grandes grupos económicos. Ha sido muy amable. Al contrario, gracias a usted. Muchísimas gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.